El otro día me puse a pensar cómo fue que comenzaron estas aventuras y la afición a las dos ruedas, bicicleta y motocicleta. Así que para contarlo y recordarme, tuve que remontarme hace mucho tiempo atrás. Yo creo que tendré haber tenido unos 8 años, calculando, cuando por primera vez alguien me llevó como pasajero en el timón de la bicicleta. Esa fue una experiencia reveladora para un niño. Se sentía como volar. Esa sensación nunca se olvida. Y después de eso molesté a mi papá hasta que ya no tuvo otra opción que comprarme una bicicleta. Esa fue una Raleigh Chopper de la época de los principios de los 80. Tal vez puedo poner una foto por aquí. Esa fue la bicicleta en donde empecé a aprender. Ay, cuántas veces me caí con esa bicicleta para aprender a andar en bicicleta, pero nadie me bajó de esa bicicleta hasta que lamentablemente me la robaron. Después de eso, ya de adolescente, con mis primeros trabajitos, empecé a ahorrar y me compré una bicicleta, una Huffy, en la cual me recorría mi ciudad natal, Guayaquil, de arriba abajo, hasta que la ciudad se me quedó pequeña y la recorría varias veces. Salía temprano en la mañana, los fines de semana, y regresaba ya al atardecer. Tremenda aventura. Pero eso fue con la bicicleta. Ahora, el contacto con las motocicletas también lo tuve desde pequeño, más o menos a esa misma edad, a eso de los 8 años. Pude ver unos vecinos del vecindario, unos niños un poco mayores a mí, que tenían unas mini motos, en ese entonces la Honda 50. No me acuerdo nada más, ni siquiera me subí en ella, pero me acuerdo la imagen de esta motito, era roja, pequeñita, y como niño eso a uno le llama mucho la atención. Nunca me subí en ella, nunca la manejé ni nada, solamente la observé, pero quedó esa imagen grabada. Ya de adolescente tuve contacto con esas mismas minimotos y también las mopeds, las motonetas que se les da pedal, arrancan y uno las sigue manejando como una motoneta. Me acuerdo haberle dado lo máximo que daban esas motonetas. Habrán sido unos 45 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, y la sensación era esa misma de aquella vez en la bicicleta, como de volar. Y me acuerdo que los ojos no paraban de llorar por el viento, y cuando llovía las gotas de agua se sentían como piedras punzantes en la piel y en la cara, pero en fin, uno lo disfrutaba muchísimo. Pero después de eso me quedé solamente con las bicicletas, y una vez estando fuera de mi casa, yo creo que habré tenido unos 17 años aproximadamente, tal vez 16, entre 16 a 17 años, estaba fuera de mi casa con uno de mis amigos del vecindario, cuando de pronto escuché venir desde lejos el motor de una moto. Lo primero que me llamó la atención fue el sonido. Era un sonido burbujeante, grave, con mucho, ¿cómo diría yo?, ritmo, se podría decir. Y se iba acercando, y a lo que se iba acercando yo volteo la cabeza para ver, y vi una imagen que la verdad nunca se me olvidará. Era una moto estilo cruiser, de un color concho de vino con negro, y me acuerdo haber visto el mismo símbolo que tenían esas mini motos Hondas, y así mismo rojita con amarillo en el costado, pero pasó, habrán sido segundos, que pasó frente a mí, y así mismo como vino,
desapareció después de una curva en la esquina y el sonido alejarse. Eso fue todo. Habrán sido menos de 10 segundos, tal vez menos que eso. Pero se me quedó en la mente esa imagen de esa moto tan linda, el sonido tan precioso. Así que seguí con mi vida hasta que una vez, yo diría más de una década, o aproximadamente una década después, estaba caminando, ya era yo un poco mayor, tenía un trabajo estable allá en Ecuador, Guayaquil. Caminando a unas cuantas cuadras de mi casa, habrán sido tal vez unas 10 cuadras de mi casa, pasé por un solar o un terreno que estaba cercado por los costados con bloques de cemento, pero en el frente tenía una malla, una puerta de malla, y yo sabía que la utilizaban como estacionamiento de vehículos durante las noches. Pero ese día pasé por ahí caminando y al pasar me fijé hacia adentro y en el fondo de ese solar, arrimado al fondo en la pared del final, vi el semblante de una motocicleta que estaba cubierta con hojas de papel periódico, pero me llamó la atención y tenía un letrero que decía ahí, se vende. Que lo primero que hice fue tocar la puerta y pedir al cuidador que me permitiera ver la moto. Y entré, me acerqué, le quité las hojas de papel periódico para descubrirla. Y ahí vinieron a mi mente esos flashes de la motocicleta que pasó una vez por mi casa hace mucho tiempo. Lógicamente esta moto estaba abandonada y estaba en pésimo estado. Los niquelados estaban sucios, algunos con mucho óxido, la pintura estaba opaca, quemada, pelada, los plásticos rotos, el asiento de vinil estaba más que resquebrajado, se le veía la espuma y la espuma se estaba deshaciendo por el sol, los espejos estaban rotos, doblados, no atornillaban bien, las direccionales del plástico estaban caídas, en fin, las llantas estaban cuarteadas completamente. Es como si esa moto hubiera pasado años, quién sabe cuántos años ahí estacionada, completamente sin aire, estaban en las últimas y el letrero se vende. Cualquiera hubiera dicho, no, esto no sirve. Pero aquella memoria que tenía me decía, no, vamos a contactar al dueño. Así que contacté al dueño por teléfono con un número que estaba ahí en el letrero. Y entonces quedamos de acuerdo en encontrarnos otro día para verla. Voy a meterme por aquí. Pero hay que recordar que yo solamente había tenido contacto con motonetas, y si alguna vez había tenido un contacto con una moto, había sido una Honda 100, me acuerdo que era una Honda 100, pequeña, ligera, pero era moto, y la primera moto de cambios. Creo que la conduje como por una cuadra, y primera vez acostumbrándome a los cambios, y aunque no se me hizo difícil, pero claro, no tenía ninguna experiencia, así que las devolví inmediatamente porque me di cuenta de que no sabía cómo conducirla correctamente y me dio miedo, la verdad. Aunque me gustó, pero sí empecé a tenerle un poquito de respeto a la moto. Así que para encontrarme con el dueño de esta moto, tuve que contactar a otro amigo que sí conocía de motos, que sí conducía motos, que sabía mucho más de lo que yo sabía y que me pudiera decir si que valía la pena la motocicleta. Hablé con él, le dije que tenía que encontrarme con el dueño de la moto y que no sabía nada y que necesitaba su ayuda para determinar si la moto valía la pena o no valía la pena.
Entonces él lo único que me dijo, mira, si la moto prende de primera, yo te recomendaría que lo pienses bien en comprarla. Pero yo te voy a acompañar y te ayudo y ahí vemos los detalles. Así que eso hicimos. Quedamos de acuerdo con el dueño, con mi amigo, fuimos a verla y efectivamente abrí el switch que tenía encendido electrónico la moto. Y para eso no les he dicho el modelo todavía. Esta era una Honda modelo Shadow, motor 750 del año 1983. Estábamos aproximadamente, sí, estamos en 1997 en ese momento. Entonces abrimos el switch, presionamos el botón de encendido durante unos 5 segundos y no prendió. Me lo quedo mirando a mi amigo y él me dice, no, tranquilo, que la gasolina tiene que moverse en el sistema, seguramente las mangueras estaban secas. Ok, dije yo, vamos una segunda vez y efectivamente, inmediatamente que presionamos el motor, el botón de encendido, el motor encendió y ese sonido que se había quedado guardado en mi memoria estaba ahí, lo estaba escuchando de nuevo. Interiormente yo dije, esta es la moto, pero claro, tenía que negociar con el dueño de la moto y no solamente eso, sino probarla. Así que le dije a mi amigo que por favor la probara y él me dijo, vamos a ver si aguantan estas llantas porque no están en buen estado. Ahora, el dueño ya le había puesto aire a las llantas porque cuando yo la vi la primera vez estaban completamente desinfladas. Al menos hizo eso, le puso aire a las llantas y de tal manera que se la pudo probar. Entonces mi amigo se fue a darse su vueltita en la moto y regresó después de aproximadamente unos 15 minutos. Me llamó aparte y me dijo, mira, esta moto hay que darle su cariñito, pero está buena, cómprala. No se diga más, yo ya había tomado una decisión internamente, pero quería escuchar su decisión o su opinión acerca de ella. Entonces empecé a negociar con el dueño y quedamos de acuerdo en una cantidad. Lógicamente no tenía yo ese dinero en ese momento, le dije que se lo iba a dar en un par de días. No sabía cómo hacer, no sabía de dónde conseguir ese dinero. Mis ahorros que había tenido no eran lo suficiente para cubrir el valor de esa moto. Así que como trabajaba en un banco se me ocurrió ir a pedir un préstamo de empleado. Y efectivamente no hubo problema, me lo dieron, conseguí el dinero. ¡Pum! Tome su cheque, deme la moto. Ay. Estoy un poquito con la nariz, un poquito fastidiosa. Vengo saliendo de una gripe, así que por eso estoy así. Inclusive mi garganta no está tan bien, pero ya vamos saliendo. Pero bueno, para seguir con la historia, se la compré, la moto, y había que darle mucho trabajo a esa motito para que volviera a tener su apariencia de antes. Así que lo primero que hice fue llevarla a un taller de motos muy conocido en la ciudad de Guayaquil, pero el mecánico en realidad me quedó muy mal. Tuvo la moto ahí cerca de 2 semanas sin hacerle absolutamente nada, así que me la llevé de ahí y la llevé a otro lugar que me habían recomendado, un taller que quedaba en la ciudadela La Alborada, y donde me encontraría con un mecánico joven, aficionado también a las motos, que se convertiría en un amigo. Su nombre, Otto Hidalgo. Todavía él tiene un taller de motos grandes que queda cerca, ahora no me acuerdo cómo se llama la ciudadela, estuve visitándolo hace un par de años por ahí. Nos alegramos mucho de vernos, pero él se esforzó en hacer el mejor trabajo y la verdad que me ayudó muchísimo. Esto se convirtió en un proyecto de varios meses. Todos los días yo iba a ver cómo avanzaba el estado de la moto y llegué un buen día al taller de él, que no era muy grande, era como un estacionamiento de un vehículo en donde tenía
algunas motos allá adentro, tenía partes de motocicletas por todos lados, y cuando yo llegué lo primero que vi fue mi moto completamente desarmada. Pero cuando digo completamente desarmada, estamos hablando que no había tornillos juntos, todos estaban tornillos, pernos, estaban partes regadas por todo el piso. Yo vi eso y se me hundió el corazón, dije, ay Dios mío, esto nunca más se va a poder unir. El motor estaba en mil partes, separadas, todo. Ni siquiera el cuadro de la motocicleta estaba en una sola pieza, se había desarmado completamente. Todos los cables estaban completamente fuera de lugar, era una telaraña de cables en un montón así apilado. Luces, llantas, todo estaba completamente desbaratado. No, daba pena, casi lloraba yo, porque pensé que nunca se iba a poder volver a armar eso. Entonces él me dijo, mira, se necesitan los anillos de pistones, se necesita sensores, se necesita esto. Bueno, me hizo una lista grandísima de cosas. Empecé yo a recopilar todo lo necesario. Muchas cosas las podía encontrar en Ecuador, pero otras no. Así que tuve que contactarme con alguien en los Estados Unidos para que pudiera conseguir esas piezas y enviármelas. También tuve que contactar a un pintor y otro me ayudó en eso. Tenía conocidos que pintaban motos para poder repintarla, no solamente la moto, o sea, la parte de tanques y paneles, sino desde el cuadro mismo entero. Y al cuadro mismo había que hacerle algunas reparaciones con soldadura. En fin, esto no era un proyectito pequeño, esto era algo grande. Y como les digo, yo iba todos los días después del trabajo, iba a revisar cómo estaba el proyecto. Y iba avanzando poco a poco, pero iba avanzando. Conseguimos las piezas necesarias para reparar el motor, conseguimos paneles que no eran fáciles de conseguir allá en Ecuador, los pude conseguir en Canadá. El sistema eléctrico, que me parecía una maraña de cables, para que había un muchacho también que trabajaba con moto en otro taller, pero en sociedad, y él me pudo reconstruir completamente el sistema eléctrico de la moto. El pintor empezó a pintar cada pieza de las miles que había, y les dije que yo quería que sea el color original, el color rojo metalizado, no rojo, concho de vino metalizado. También conseguí ahí trabajaba con otro muchacho en otro taller, claro, pero en sociedad también con otro, que hacía los gráficos, y le pudimos hacer las alitas de Honda doradas para pegarlas después de que el tanque estuviera pintado, y el tanque y los paneles, y encima tirarle una capa transparente, brillosa, para que quedara ahí. En fin, pulir los niquelados, eso tomó también muchísimo tiempo. El escape estaba en perfecto estado, era el escape original, claro, había que pulirlo, pero el sonido y el funcionamiento estaba perfecto. Después de, yo diría, casi un año de reparaciones, y también conseguí llantas, que eso fue otro proyecto, llantas del tamaño de la moto. Adelante era 19, atrás era, no me acuerdo si era 17 o 18, pero sí se me hizo un poquito difícil encontrar llantas allá en Guayaquil. Pero después de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, de dinero invertido, la moto quedó. Y por aquí voy a ver si que pongo algunas fotitos de la moto. Voy a ver si consigo también un audio del sonido de la moto, tal vez no el mío porque nunca le grabé ese audio, pero por ahí en internet, para que lo escuchen. Pero la moto quedó. Esa fue mi primera moto grande. Claro, había que aprender a manejarla. ¡Qué miedo! Una moto pesada, aproximadamente, yo diría entre 550 y 600 libras. Motor de 750,
En ese momento yo ni siquiera sabía qué caballaje tenía la moto, ni me interesaba, la verdad. Eso era el último lugar. Pero después en algún lado creo que me enteré que la moto tenía cerca de 60 caballos de fuerza. No me acuerdo de los números de torque, pero la respuesta se sentía muy bien, a baja revolución. No era una moto de altas revoluciones ni de competición. El motor era en configuración cilindro en B, de 2 cilindros en B, y entonces lógicamente no son para altas revoluciones. Tampoco era de bajas revoluciones, creo que tenía lo mismo que esta moto, que eran algo así como 9.000 y pico hasta llegar a la línea roja, pero todo su poder se lo entregaba a bajas revoluciones, lo cual me gustó mucho. A veces salía yo con algunos motociclistas que tenían motos deportivas, porque eran los amigos de Otto, y no, qué va, eso eran unos cohetes, y claro, yo andaba muy atrás de ellos, pero siempre había algunos que se quedaban por ahí, yendo más suave. Con esa moto empecé a viajar por la costa ecuatoriana, por la sierra del Ecuador. Primera vez que viajaba por la serranía ecuatoriana, con sus caminos desafiantes, con pendientes bastante empinadas, con curvas bien cerradas, con neblina, con carreteras en mal estado, con carreteras que estaban muy bien un momento y después, sin darse cuenta, desaparecían, con derrumbes, con frío, con lluvia helada, con dificultad para ver por la neblina, con las manos que se congelaban por el frío, y tenía guantes que, si bien eran de cuero, se mojaban, se empapaban, y cuando llegaba la temperatura cerca del punto de congelación llegaban a doler tanto las manos que se entumecían, uno no podía cerrar o abrirlas por el dolor, y es difícil controlar el embrague y el freno. Entonces, bajando por la cordillera de los Andes a velocidad, coger una curva cerrada y que uno no puede embragar, era muy peligroso. Me acuerdo de eso y dije, nunca más me va a volver a pasar esto. Estaba arriesgando la vida, la verdad. Pero tuve las mejores experiencias en esa moto. Y las aventuras, por más desafíos que hubieran, el sentido del logro y de la aventura y de vencer obstáculos y de ver paisajes maravillosos, eso no lo cambiaba nada. Después de eso, lamentablemente, por cosas de la vida, tuve que mudarme del Ecuador a los Estados Unidos. La moto se vendió rápidamente. Y lo primero que quise hacer es comprarme otra moto. Y efectivamente, pero por la experiencia que había tenido en el Ecuador de viajar, me di cuenta que esa moto, por muy bonita que sea, por lo que más me gustaba, no era para los caminos que tenía Ecuador en ese tiempo para viajar, y aún ahora creo, no era la moto, porque como era de baja, tenía poca altitud entre el suelo y el motor, lógicamente en los caminos que eran de tierra o caminos dañados o cualquier otra situación, no era muy fácil transitar en ellas, había que ir muy despacio. Así que con esa memoria, cuando llegué acá me compré y dije, no, voy a comprarme una moto que me sirviera para los dos, carretera y para caminos malos. Pensando en eso, obviamente aquí en Estados Unidos encontrarse un camino malo no es muy fácil. Como ustedes pueden ver, casi todo es pavimentado, y si acaso uno sale de la carretera, también se encuentra caminos de tierra que no están tan malos. Entonces, la moto que me había comprado para ese propósito era una KLR, una Kawasaki KLR 650. Así que empecé a buscar caminos de tierra, y aquí en Florida lo que más hay es arena. Entonces, una moto pesada como la KLR, mientras la arena estuviera compacta, no había problema, lindísimo. Y la suspensión, oh no, sí, aunque no es de las mejores suspensiones que tiene una KLR, viniendo de un cruiser, de una motocicleta cruiser a una KLR, esa suspensión trabajaba muy bien fuera de la carretera, en mi opinión, en ese momento.
Así que estaba contento, pero hay que ir por autopista y por carreteras pavimentadas muchísimo aquí, muchísimo. Entonces cuando tomaba la autopista y necesitaba ir a la velocidad que van todos los vehículos, que están entre 70 a 80 millas por hora, lo que equivale a entre 115 a 130 kilómetros por hora, un motor monocilíndrico grande de 650 centímetros cúbicos en realidad vibra muchísimo y no tiene tanto desarrollo en la carretera. Y me acordaba que la Shadow no es que era la más rápida, pero tenía buen torque y el desarrollo era muy bueno para una V-Twin. Yo diría que más desarrollo que muchas Harley Davidson de ese tiempo. Definitivamente Honda hizo muy buenas motos para competir con Harley Davidson. Bueno, y entonces, como se quedaba corta la KLR en la autopista y yo quería hacer viajes, como aquí había mucha carretera, decidí cambiarla, venderla y comprarme una que tuviera un poco más de capacidad para carretera. Entonces, una de las que en ese momento estaban en su apogeo era la Suzuki V-Strom 650. También estaba la V-Strom 1000. Así que aprovechando que estaba un evento motociclístico en Daytona Beach, el Bike Week, aproveché para ir a probar las dos, la Suzuki V-Strom 1000 y la V-Strom 650. Me subí a la 1000 y definitivamente era un poquito más pesada que la KLR, pero no era gran cosa, así que no me intimidó eso. El poder, la potencia de la moto estaba muy buena, pero lo que no me gustó es que entre tercera y cuarta había un espacio muy grande de revoluciones. Para los que saben de moto, a veces uno necesita los cambios que sean en un espaciado adecuado. Por ejemplo, iba a tercera y las revoluciones a veces estaban demasiado altas, necesitando un cambio para cuarta. Cambiaba a cuarta y las revoluciones bajaban muchísimo, lo cual hacía que se salga del punto de la banda de potencia eficiente, y entonces era necesario volver a bajar marcha, pero entonces quedaba tercera muy alta. La verdad que eso no me gustó, por más que hubiera cambiado de piñones y de relación de la cadena, ese espacio en la transmisión no iba a funcionar. Así que probé la 650, y la 650, si bien no tenía la misma potencia de la 1000, los espaciados, los escalonados entre marcha y marcha estaban tan perfectos que eso era hasta divertido, cambiar de marcha. Subir de primera a sexta y de sexta para abajo era muy divertido, muy divertido. La moto no tenía tanta potencia, pero tenía una suavidad. La primera vez que la probé, la saqué del dealer y como había tráfico, dije, ay, qué pena, estoy dañando el motor de esta moto nuevecita porque estoy yendo demasiado bajo y estoy arrancando y parando, arrancando y parando, arrancando y parando a baja velocidad, lo cual no es muy bueno en un motor. Pero pensé que iba a 40, acostumbrado a la vibración de la KLR, y cuando tomé la autopista y me di cuenta de la velocidad a la que iba por sobre 70 millas por hora, lo que equivale a 120 kilómetros por hora, y pensé que iba apenas a 30, lo cual me sorprendió mucho la suavidad de ese motor. Así que para cuando hice viajes largos en esa moto, por ejemplo, me tiré en esa moto 2 viajes largos de 1600 kilómetros, en total 3200 kilómetros en 48 horas. Funcionó muy bien. Tengo muy buenos recuerdos de esa V-Strom 650. Y después de eso, pues entonces apareció esta. Pero esa es otra historia. Así que hasta aquí me quedo para no aburrir tanto. Hasta la próxima.